The Morning Finance, viernes 10 de julio. Hay un momento, justo antes de que algo se rompa, en el que todos deciden apostar más fuerte. No es casualidad, es un patrón que se repite una y otra vez en la historia de los mercados. Hoy, mientras el mundo observa una tregua que podría colapsar en cualquier momento entre dos potencias, una empresa surcoreana acaba de recaudar $26.500 millones en Wall Street. Mientras crecen las dudas sobre si el gasto en inteligencia artificial es sostenible, Meta anuncia que va a duplicar su infraestructura de cómputo. Mientras su corona empieza a tambalearse, Netflix está dispuesto a romper la regla que lo hizo gigante. Y mientras Banco de México elige quedarse quieto, otra empresa mexicana descubre que quedarse quieto ya no es una opción. ¿Qué tienen en común una tregua frágil en Medio Oriente, el debut bursátil más grande de la década y una compañía de streaming replanteando su identidad? La respuesta no es obvia, pero una vez que la veas, no vas a poder dejar de verla en cada noticia del día de hoy. Hoy no es un día cualquiera para los mercados. Es un día en el que las decisiones más grandes del planeta se están tomando exactamente en el momento de menor certeza. Y eso, en economía, tiene un nombre. Se llama apostar contra el reloj. Porque cuando una empresa, un banco central o un país esperan a tener toda la información antes de moverse, generalmente ya es tarde. Los que ganan de verdad, se mueven antes. El problema es que moverse antes también significa exponerse antes. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy, en distintos rincones del mundo, con distintos protagonistas, pero con la misma pregunta de fondo. ¿Qué tanto riesgo estás dispuesto a asumir cuando nadie te puede garantizar que tomaste la decisión correcta? Vamos a descubrirlo, capítulo por capítulo. La tregua que nadie confía del todo. Empecemos por la pieza que sostiene todo lo demás. El precio de la incertidumbre global. Estados Unidos e Irán siguen sentados en la mesa de negociación, trabajando en un acuerdo de paz permanente que debería cerrarse a mediados de agosto. Qatar, Turquía, Egipto, Pakistán y Arabia Saudita están empujando desde todos los ángulos posibles para que ese acuerdo no se caiga. Pero aquí está el detalle que casi nadie está mirando con suficiente atención. El tránsito marítimo por el Estrecho de Hormuz, una de las arterias energéticas más importantes del planeta, sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra. Eso significa algo muy simple y a la vez muy inquietante. El mundo todavía no le cree del todo a esta tregua. Los barcos, que no mienten, se están comportando como si el conflicto pudiera reactivarse en cualquier momento. Y aún así, con ese telón de fondo, los inversionistas globales decidieron hacer algo que solo tiene sentido si crees que el riesgo vale la pena. La apuesta más grande del año. Mientras el mundo mantenía un ojo puesto en Medio Oriente, ocurría en paralelo uno de los eventos financieros más importantes del año, el debut de SK Hynix en Wall Street. $26.500 millones recaudados. La segunda oferta accionaria más grande en la historia de Estados Unidos. Un precio fijado en $149 por ADR. Para ponerlo en perspectiva, esto no es una empresa cualquiera lanzándose al mercado en un buen momento. Es la empresa líder mundial en memorias de alto ancho de banda, las que usan Nvidia y AMD para construir sus chips de inteligencia artificial, decidiendo hacer su jugada más grande justo cuando empiezan a surgir las primeras dudas serias sobre si el gasto en infraestructura de IA es sostenible. ¿Por qué apostar tan fuerte en un momento tan inestable? Porque quien llega primero a capturar capital, define las reglas del juego para los próximos años. Pero aquí es donde la historia empieza a repetirse en otro lugar completamente distinto. El gigante que decidió dejar de depender de nadie. Meta acaba de anunciar que en septiembre comenzará la producción de su propio chip de inteligencia artificial, llamado Iris. El objetivo, duplicar su capacidad de cómputo y alcanzar 14 gigawatts de infraestructura para 2027. Detente un segundo en ese número. 14 gigawatts es, aproximadamente, la energía que consume una ciudad mediana completa, dedicada exclusivamente a entrenar inteligencia artificial. Meta está trabajando con Broadcom y TSMC para fabricar sus propios chips, y ya cerró acuerdos de suministro con Samsung, SanDisk y Sumitomo Electric. ¿La razón? Dejar de depender de Nvidia y AMD. Es la misma lógica que estamos viendo en SK Hynix, pero desde el lado contrario del tablero. Mientras SK Hynix apuesta a seguir siendo indispensable, Meta apuesta a dejar de necesitar a nadie. Los dos están corriendo la misma carrera, solo que en direcciones opuestas. Y aquí es donde el patrón se vuelve innegable. En medio de las dudas sobre si esta ola de inversión en IA es sostenible, nadie está frenando. Todos están acelerando. Lo que nadie sabe todavía es quién tiene razón. La corona que empieza a pesar. Ahora vayamos a un terreno distinto.
Uno que a primera vista no parece tener nada que ver con chips ni con geopolítica. Netflix, la empresa que redefinió cómo consumimos entretenimiento, está evaluando algo que hace 5 años hubiera sonado impensable: incorporar canales de televisión en vivo y crear paquetes con otras plataformas de streaming, como Peacock. ¿Por qué una empresa que construyó su imperio sobre la simplicidad, sin comerciales, sin horarios, sin canales, consideraría dar marcha atrás? Porque su participación en el consumo total de televisión cayó a 7.8% en abril, su nivel más bajo desde mayo de 2025. Netflix sigue siendo el líder del streaming por suscripción. Sus tasas de cancelación siguen siendo bajas. Pero algo está cambiando en los hábitos de consumo, y la compañía lo sabe. Y aquí está la conexión que probablemente no habías visto. Así como SK Hynix y Meta están apostando fuerte para no perder su posición en la carrera de la inteligencia artificial, Netflix está dispuesto a romper su propia identidad para no perder su posición en la carrera del entretenimiento. Todos, en distintos frentes, están llegando a la misma conclusión: quedarse quieto ya no es una opción segura. El otro lado del tablero. Pero no todo el mundo está apostando en la misma dirección. La demanda global de vehículos eléctricos subió 7% anual en junio, impulsada casi exclusivamente por Europa, donde los registros crecieron 31% y alcanzaron cerca de 530.000 unidades. Mientras tanto, China cayó 11% y Norteamérica cayó 13%. Es la misma industria, el mismo producto, pero tres realidades completamente distintas según el continente. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera dentro de un mismo sector existe consenso sobre hacia dónde va el futuro. Europa apuesta con todo, China y Estados Unidos están frenando. El mundo entero está dividido entre quienes aceleran y quienes esperan. Y esa misma división es exactamente lo que está pasando, en este momento, a unos cuantos kilómetros de donde tú estás viendo este video. México. Y mientras todo esto ocurre a nivel internacional, México también empieza a mostrar señales de ese mismo fenómeno: apostar o esperar. Banco de México publicó las minutas de su reunión del 25 de junio, y el mensaje fue claro: la pausa en la tasa de interés va a ser prolongada. La Junta de Gobierno reconoció que la inflación general ha seguido moderándose, pero advirtió algo importante: gran parte de esa mejoría viene del componente no subyacente, mientras que la inflación de servicios sigue elevada. 4 de los 5 miembros de la Junta señalaron además que un menor diferencial de tasas frente a la Reserva Federal será determinante para las próximas decisiones. La conclusión es sencilla: Banxico eligió el mismo camino que Netflix, China o Norteamérica en el mercado de eléctricos. Eligió esperar, pero no todas las empresas mexicanas tienen ese lujo. Quálitas está enfrentando un entorno de mayor presión competitiva, especialmente en el segmento de flotillas. En junio, los precios de los seguros de autos subieron 6.7% anual, mientras que los costos de vehículos y autopartes, los principales componentes del costo de siniestros para la aseguradora, crecieron apenas 1.1% y 2.3%. En teoría, ese diferencial debería ser una buena noticia para su rentabilidad. Pero la competencia está apretando, y se espera que las primas crezcan de forma moderada, alrededor de 6% en el segundo trimestre. Quálitas no puede darse el lujo de simplemente esperar, como lo hizo Banxico. Tiene que decidir cómo defender su posición en un mercado donde otros ya están empujando fuerte. Es la misma historia de Netflix. Es la misma historia de SK Hynix. Es la misma historia de Meta. Solo que esta vez, ocurre en México. Así que volvamos a la pregunta que abrimos al inicio de este video. ¿Qué tienen en común una tregua frágil en Medio Oriente, el debut bursátil más grande de la década, un gigante tecnológico duplicando su infraestructura, una plataforma de streaming replanteando su identidad y un banco central eligiendo la cautela? Todos están respondiendo a la misma pregunta, aunque no lo parezca. ¿Me muevo ahora, sin certeza, o espero a tener más información y arriesgo llegar tarde? Irán y Estados Unidos están negociando sin garantías. SK Hynix apostó $26.000 millones sin saber si el auge de la IA es sostenible. Meta está construyendo infraestructura para un futuro que todavía no existe. Netflix está dispuesto a romper lo que lo hizo exitoso, para no perder lo que construyó. Europa acelera en eléctricos mientras China y Estados Unidos frenan. Banxico elige esperar. Quálitas no puede. El mercado, en el fondo, nunca deja de hacerse la misma pregunta que tú te haces con tu propio dinero. ¿Es mejor moverme ahora con información incompleta, o esperar a tener certeza y arriesgarme a que sea demasiado tarde? No hay una respuesta universal. Pero hoy, el mundo entero, desde Wall Street hasta Reforma, nos demostró algo: los que más ganan en los mercados no son los que esperan tener toda la certeza.
Son los que aprenden a moverse bien, incluso cuando no la tienen. Top Gainers. Equipment Share, EQPT, más 16.25%. Subida potente, posiblemente por buena demanda en equipo industrial o noticias positivas. WD-40 Company, WDFC, más 13.58%. Volando alto, tal vez gracias a sólidos resultados o lealtad de sus clientes. Vodafone Group, VOD, más 13.04%. Ganando terreno, podría venir de avances en telecomunicaciones o buen reporte. Polybelly Group Ltd, PLBL, más 9.50%, recuperando fuerza, posiblemente por interés renovado en la empresa. SL Science Holdings, SLBT, más 7.46%, subiendo, quizás por expectativas positivas en su sector. Top Losers, Fermi Inc., FRMI, menos 16.87%, bajón fuerte, posiblemente por corrección de mercado o noticias que generaron cautela. AXT, Inc., AXTI, menos 12.63%, cayendo, tal vez por presión en el sector de semiconductores. BIM Therapeutics, BIM, menos 12.23%, retrocediendo, podría deberse a volatilidad típica en biotecnología. Moderna, mRNA, menos 11.04%, descenso notable, posiblemente por ajustes después de movimientos previos. Nurix Therapeutics, NRIX, menos 9.19%, bajando, quizás afectado por el ánimo general del sector farmacéutico. Con toda la información de hoy sobre el mundo, ¿tú crees que las grandes empresas están apostando en el momento correcto, o están corriendo un riesgo que se les puede voltear en contra? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este video te ayudó a conectar noticias que normalmente verías por separado, dale like para que el algoritmo lo muestre a más personas que necesitan entender qué está pasando con su dinero. Suscríbete a The Morning Finance, porque todos los días desarmamos las noticias financieras más importantes del mundo para que las entiendas mejor que el 90% de las personas que solo leen titulares. Y déjanos en los comentarios de qué país o qué empresa te gustaría que analicemos a fondo en un próximo video. Disclaimer: este video tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera, ni una invitación a comprar o vender ningún instrumento financiero. Los mercados implican riesgos, y las decisiones de inversión deben tomarse considerando tu propio perfil de riesgo y, de preferencia, con el acompañamiento de un asesor financiero certificado.